Curiosidades del mundo antiguo. Música para las estrellas, la que está sonando. Y estrella, la que tenemos aquí, una estrella de la investigación histórica que es Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches y espero que sea una estrella y no un estrellado. Te puedo asegurar, podemos hacer una de esas encuestas que hacemos todos los días en todos los programas con nuestros oyentes, que digan lo que opinen y lo que opinan de ti. Ya verás. Conmigo duermen mejor. Bueno, contigo están encantados, te lo puedo asegurar, que eres una de las grandes estrellas de las últimas incorporaciones en La Rosa de los Vientos, te lo puedo asegurar. Y hoy vas a hablar de uno de los temas que a ellos les encanta. Oye, siempre hablamos de la Atlántida, de Mu, de Lemuria, de esas tierras o continentes o lo que sea, mundos perdidos, bueno, El Dorado para los españoles que buscaban en América. Esos mundos perdidos, mundos legendarios, en donde había cosas que nos venían estupendamente bien, es decir, recursos. Lo que a veces olvidamos es que no pocas son las referencias que hay y que podemos interpretar como alusiones a la península ibérica en muchos de esos mitos y de esas leyendas que están en lugares en el exterior. Sí, es, como digo yo, bastante refrescante descubrir que esta tierra en otro tiempo fue el lejano oeste. Cuando estamos hablando de la gran civilización griega del siglo V que está construyendo el Partenón, pues la península ibérica era una tierra de frontera en muchos aspectos. Más allá de Finisterre, el mundo desaparecía y se acababa, ¿no? O más allá del estrecho de Gibraltar. No, pero mira, de ahí viene el nombre de Finisterre, claro. Finisterrae. O sea, más allá de eso se decía que llegaba el océano, que era un gran río que circunnavegaba, o sea, que circundaba la tierra, y ya está, y era el vacío. O sea que sí, es una tierra de salvaje y de barbarie, por cierto. Por cierto, que se ha asociado en muchas ocasiones, y hay muchas discusiones al respecto, de si cuando Platón hablaba de la Atlántida, en realidad no lo estaba situando tan lejos como tradicionalmente se ha creído, es decir, en el epicentro del océano Atlántico. Y esas columnas de Hércules, era el estrecho de Gibraltar, y esas tierras de las que hablaba con esos personajes que había allí, eran en realidad lo que ahora conocemos como Tartesos. Es una posibilidad que han barajado precisamente por las referencias tan vagas que hay de Tartesos y a esa riqueza. Heródoto, por ejemplo, habla muy poco de la península ibérica, pero sí menciona a Argantonio. Me parece que lo menciona, sí, al Argantonio, el llamado longevo rey de la plata, que sería su nombre, en su libro primero, precisamente. Era un país donde supuestamente la plata estaba prácticamente al nivel de la tierra, es decir, no había que excavar mucho. Había no demasiado oro, pero la plata era algo que no tenía ningún valor. Incluso los griegos van a visitarle y se muestran muy receptivos. Pero de todas maneras, el mito de la Atlántida es un mito o es un invento literario. Ya lo dice Aristóteles, que era un invento de Platón. Es decir, que es que tampoco sabemos si Platón está recuperando un mito antiguo o simplemente está usando un recurso literario. Todavía estamos en esa discusión como para buscar los restos, ¿no? Claro, es como si ahora nos ponemos a buscar Númenor, que es esa isla que creó Tolkien, de donde venían los Dúnedain. Bueno, pero es que él está creando un mundo fantástico, entonces no lo sabemos exactamente. Claro, pero la diferencia es que eres muy ortodoxo, aunque tienes parte de heterodoxo en ocasiones. La diferencia es que no es un mito único, es decir, que hay otras leyendas, otras referencias que se pueden asociar a la de Platón, y entonces, bueno, pues puede interpretarse que él por lo menos recogió algo que estaba ahí, casi como un arquetipo colectivo, ¿no? Sí, eso es lo que se nos suele denominar un topoi, que es como una especie de motivo, un cliché literario o ideológico. Es siempre la tierra que es lejana. Como es lejana y no la conocemos, siempre fabulamos sobre ella. Es una tierra que, para empezar, pues como he dicho, tiene que ser lejana. Es una región fantástica donde todo lo que nosotros queremos está ahí. Hay riqueza, hay grandes frutos, hay, yo qué sé, la gente no enferma, no muere. Es todo lo que nosotros queremos tener en muchos aspectos. Por eso representa a veces una imagen falsa. Es lo que queremos que sea y no lo que es. En no pocas ocasiones, incluso hace 10, 12 años, hubo una serie de descubrimientos arqueológicos en las aguas que circundan a las Islas Canarias y se asociaba a la Atlántida, restos de una civilización mítica. Bueno, independientemente de que no era así, esos restos no respondían a eso, aunque podían ser extraordinariamente interesantes, lo cierto es que no debemos olvidar que ya no solo la península ibérica, sino las propias Islas Canarias fueron objeto de mitificación en el pasado. Sí, y
Como les supongo que les encantará escuchar esto a los canarios, pero es verdad. Cualquiera que vaya a las Canarias, la verdad es que pensará que es un mundo ideal. Sobre todo Tenerife. Lo digo porque conozco gente de Tenerife y si no se me va a enfadar si no lo digo. Yo conozco Lanzarote. Sí, bueno, pues también Lanzarote. También. Bueno, y en Gran Canaria, ¿eh? De bueno, todas las Canarias. Pero el caso es que... La 7 más graciosa. Por supuesto, la graciosa, que luego también se olvidan que allí también nos oyen. Pues en la mitología griega, o por lo menos en la literatura, se habla de una tierra lejana, que son las llamadas Islas de los Bienaventurados. Unas islas donde se decía que moraban algunos héroes de la guerra de Troya, que no conocían la fatiga, no conocían el dolor, tenían 3 cosechas al año, era todo fantástico. Entonces, en algunas referencias, Píndaro, por ejemplo, nos habla de ella, se llega a decir que incluso hay flores de oro. Es muy literario, es verdad. Hesíodo, por ejemplo, ya nos habla de ella. Pero es que hay gente que le dio una serie de detalles, como Plinio el Viejo en su Enciclopedia Natural, en su libro sexto, o Pomponio Mela en su coreografía, que han hecho pensar que precisamente esas islas de los bienaventurados eran las Canarias. Porque además sabemos que los fenicios sí llegan a esa zona del Atlántico, con lo cual sí pudieron conocer las Canarias, se pudieron conocer en la antigüedad. De todas formas, estos autores clásicos, Herodoto, Mileto y otros, a los que bueno pues se les sobreentiende una información y unos conocimientos muy importantes, sí es llamativo que cuando hablaban de nosotros, de lo que había aquí, bueno, pues parece que todavía no les había llegado las informaciones de primera mano, por lo menos las fidedignas, y es entonces cuando, bueno, se une mito y realidad y se produce ese halo de leyenda en torno a la península ibérica. Siempre pasa, incluso es muy interesado. Yo recuerdo, por ejemplo, a John de Mandeville, que es un escritor, pues yo no sé, ahora mismo no recuerdo, no sé si es del siglo XV, XVI, que me perdonen porque estoy hablando de memoria, pero él, por ejemplo, no viajaba como supuestamente viajó Marco Polo. Él iba a los puertos, hablaba con los marineros y él escribía sobre lo que le contaban los marineros y él iba componiendo una serie de relatos en base a toda esa información. Pero claro, cada marinero pues adorna las cosas, porque también faltan puntos de referencia. Si nos encontramos animales que no hemos visto nunca, pues vamos a describir de muy mala manera. Así probablemente nació el mito del unicornio, probablemente del rinoceronte. Porque bueno, se va transformando de mano en mano, va corriendo la información y se va transformando. Entonces sí, Heródoto supuestamente viajó, pero a la zona occidental del Mediterráneo lo dudo mucho. Quedaba muy lejos cuando, sí. Bueno, ahora parece que no, pero es que el concepto ese de que era el fin del mundo, sí, claro. Nos cuesta asimilarlo, pero es una realidad, y evidentemente en ese fin del mundo, en ese lugar legendario, como en todos los lugares legendarios, tiene que haber héroes. Sí. Sin duda el más conocido, aunque sabemos que hay relatos sobre Odiseo y sobre otros Nostoi, es decir, los regresos, todos los que vuelven de la guerra de Troya, todos se pierdan, igual que Odiseo. Y muchos de ellos recalan aquí. Odiseo supuestamente funda una ciudad, etcétera. Pero el más conocido, evidentemente, es Heracles, el Hércules de los romanos, exacto. Que llega a separar lo que hoy es España de Marruecos y pone las llamadas columnas de Heracles. Son una columna en la zona de Cádiz y otra en la zona de Marruecos, como separando ese pero que nadie los busque. Es bueno, que las busquen. Oye, si las encuentran, que nos avisen. Nos hacen un favor tremendo. Pero no, es como digo, un topoi. Es un mito. Y Heracles, de hecho, tiene toda una serie de periplos por la península ibérica. En la misma Tarazona, por ejemplo, uno va al ayuntamiento y ve unos relieves de Heracles, y es el lema de la ciudad. Tubalcaín me hizo, Heracles me reedificó, y hay muchísimas zonas de la península ibérica donde uno ve la imagen de Heracles una y otra vez, porque es un héroe civilizador. Los topoi nos has mencionado, y los nostoi, que también los nostoi, los regresos, todos, como digo, esos héroes, Menelao, Héctor no vuelve, Héctor muere allí, que al volver a Grecia se pierden. El más famoso es Odiseo, porque conservamos su obra, o la obra que trata sobre él, y porque se supone que es el que más tiempo anda perdido. Pero, por ejemplo, de Menelao sabemos que recala en ciertos puntos del Mediterráneo y llega a Egipto. Pudo llegar. Hay diferentes noticias, lo que pasa es que son noticias tardías. La más conocida es la de Odiseo, porque también es el más famoso. Y supuestamente llega a la península ibérica, quizá por la zona de Portugal,
y llega a fundar la ciudad de Odisea, y con un templo de Atenea donde llega a decorarlo con partes de las proas de las naves. Artemidoro de Éfeso y Posidonio, que son dos escritores antiguos de los que no conservamos los textos, pero Estrabón supuestamente se basa en ellos, nos los menciona varias veces, dice que ellos estaban convencidos de que eso era real. Es decir, de que estamos conservando una memoria que, como ya hace tiempo hablaba mi maestro, don Manuel Vendala Galán, nos está recordando que las poblaciones micénicas probablemente antes que los fenicios pudieron llegar a nuestras tierras. Y quien ha llegado a nuestra tierra, en la temporada pasada estuvo y ya está también en esta temporada, es Ignacio Monzón, haciendo más legendario este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno.